una versión nueva que está a punto de lanzarse del panel de Azure. Y lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar algo que les va a interesar un montón. Lo primero es, no sé absolutamente nada, pero lo que acabo de desplegar a la izquierda es la lista de suscripciones. ¿Qué significa? Que cada uno de mis clientes puede tener una suscripción distinta. Significa que si yo le vendo al cliente A, al cliente B y al cliente C, cada cliente puede tener una suscripción y un nivel de facturación separado. Significa que en mi reporte de consumo yo voy a saber quién ha consumido qué y cuánto. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a conectarme a una de las suscripciones que necesito, que en este caso es la suscripción de pruebas de Microsoft. ¿Ok? Entonces me voy a conectar a mi suscripción de pruebas, voy a seleccionar el usuario con el que me voy a autenticar y finalmente vamos a entrar al panel, si es que me deja. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces está cargando el panel y una de las cosas es que esta versión del panel no se ve arriba, pero dice Microsoft Internal, es una versión interna que todavía no ha salido ni siquiera, que es lo único que reconocemos ahorita. Le vamos a dar clic. Y lo que vamos a hacer acá es escribir lo que necesitemos. Digamos que necesitamos SQL. Así que lo que yo voy a hacer es, voy a escribir SQL. Escribo SQL y le voy a dar Enter. Lo que va a suceder es de que cuando me cargue la búsqueda, SQL está en ese momento haciendo la búsqueda, voy a tener una matriz de opciones para que con un solo clic pueda crear el servidor que necesite. ¿Okay? Ahorita estamos también dependiendo un poquito del internet, así que vamos a esperar. Acá está. ¿Okay? Entonces, la idea es, bueno, mientras carga la búsqueda, nuevamente en la nube sí tenemos que ser dependientes de internet, al menos para la administración del portal. Yo estoy con una conexión 3G, vamos a verlo desde acá, que creo que se ve mejor. ¿Ok? Entonces selecciono el servidor que necesito, en este caso era un servidor de SQL Server. Voy a irme a la zona inferior y vamos a buscar el template que necesitamos. Por ejemplo, SQL 2014 Enterprise. ¿Okay? Le voy a dar clic y finalmente lo único que necesito es darle crear a este servidor. ¿Okay? Le vamos a dar clic en crear. Algo importante acá es lo siguiente: cada vez que compramos un servidor y que tenemos que configurar un servidor, tiene que pasar al menos unas 6 horas entre el momento en que recibimos el servidor, le instalamos el sistema operativo y lo actualizamos. ¿No? Porque siempre la versión del sistema operativo que utilizamos es una versión antigua, o sea, no tiene probablemente todas las actualizaciones que han salido en el último año desde que se lanzó el sistema operativo. Entonces lo que yo voy a hacer es, esto es una súper ayuda, seleccionar la fecha de lanzamiento del servidor. Significa que yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que tenga todas las actualizaciones hasta el 15 de mayo. ¿Ok? Le voy a poner todas las actualizaciones hasta el 15 de mayo y le voy a poner un nombre a esa máquina virtual, por ejemplo, servidor SQL. Y finalmente, acá es donde viene lo que comentábamos del poder de cómputo casi ilimitado que tenemos. No se nota muy bien, pero tenemos desde procesadores de núcleo compartido hasta procesadores, hasta servidores Godzilla. Los servidores tipo G, que son servidores Godzilla, tienen 32 cores y 448 GB de RAM. ¿Y cuánto me demora en tener ese servidor? 5 minutos. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es, voy a poner un servidor que sea de 16 núcleos y 112 GB de RAM con disco de estado sólido. Todas las máquinas que ustedes vean acá que digan D, adelante del número, son disco de estado sólido. ¿Ok? Todas las máquinas que digan A son disco magnético normal y todas las máquinas G son los servidores Godzilla, que son los de más alto performance. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle un nombre de usuario al administrador de esta máquina virtual, por ejemplo, el admin. Y vamos a ponerle una contraseña que nuevamente tiene que tener 8 dígitos, mayúsculas, minúsculas y símbolos. Acá viene un dato interesante. Acá no se ve nuevamente muy bien, mil disculpas, pero uno de los requerimientos que nos están pidiendo los negocios ahora es ya no solamente tener un servidor, sino que tengamos un servidor
que tenga alta disponibilidad. ¿Ok? Que tengamos un servidor que tenga alta disponibilidad y que al mismo tiempo balancee la carga de requerimientos de SQL entre al menos 2 servidores. ¿Ok? La configuración de eso es súper compleja o nos toma mucho tiempo. En Azure no es así. Lo único que yo hago es, en la zona inferior, dice crear un conjunto de disponibilidad. ¿Ok? Crear un conjunto de disponibilidad. Basta con que yo cree un conjunto de disponibilidad, por ejemplo, SQL AS, para que automáticamente los servidores que yo añada en el futuro a este set de disponibilidad que se llama SQL AS vayan uniéndose a un set altamente disponible a nivel de sistema operativo. Significa que incluso van a estar en la misma subnet para que yo los pueda agregar como nodos de un clúster de balanceo de carga de SQL o un always on de SQL. ¿Ok? Entonces, ya que hemos hecho eso, le voy a dar clic en crear, le tengo que poner un nombre de DNS. Y finalmente, este es otro valor agregado. Yo puedo instalar un anti-malware y un antivirus dándole un clic. Si el cliente necesita SaMantec, el segundo; si necesita Microsoft Anti-Malware, el primero; o si necesita Trend Micro, el tercero. Básicamente le doy clic y con esto habilito el antivirus preinstalado en el servidor. Yo le voy a poner Microsoft Anti-Malware y le vamos a dar clic en Sigue. Ok, entonces eso es todo lo que necesito hacer para crear un servidor. Yo tengo de hecho ya un servidor creado al cual me voy a conectar. Simplemente le voy a dar clic y le voy a dar clic a conectar. Me va a abrir un RDP, conectar, y lo que voy a hacer es ponerle el usuario y el password del servidor. Digamos el admin, por ejemplo, y el password que voy a crear. Pues vamos a esperar la conexión hacia el servidor. Me dice que sí, quiero aceptar el certificado para conectarme, le digo que sí. ¿Okay? Entonces va a asegurar la conexión finalmente y voy a lograr acceso a este servidor para poder administrarlo como si fuera un servidor físico. O sea, de la misma forma que yo ingreso a mi servidor físico con Windows y a este servidor físico le instalo, no sé, un IIS para configurar aplicaciones web o un rol de file server, o tal vez quiero utilizarlo, no sé, para un controlador de dominio, read-only, lo que sea, yo lo voy a poder hacer acá. Es mi servidor, pero ya no está en mi centro de datos, ahora es arriba. ¿Okay? Entonces vamos a esperar que el servidor inicie. Tengo un Windows Server 2012 R2 que ya cargo en el escritorio y tengo toda la administración. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Al día de hoy, en el Perú, el ancho de banda es súper limitado. Si bien es cierto, ha mejorado muchísimo la infraestructura, el ancho de banda de nuestros centros de datos es súper limitado. Entonces, en un escenario en el que todos los usuarios tienen que conectarse a mi centro de datos para acceder a los datos, lo que pasa es que voy a saturar mi ancho de banda, ¿cierto? Y eso le va a quitar ancho de banda también a mis usuarios, porque probablemente pase como en todo el Perú, que el ancho de banda del data center se comparte con los usuarios. Entonces, acá estamos hablando de que los servidores van a tener un ancho de banda independiente, que va desde los 500 Mbps. Imagínense tener eso en el centro de datos. Entonces ya tengo el servidor listo, ¿ok? Tengo mi servidor listo y vamos a hacer algo bien sencillo. Este servidor es un servidor común y corriente, necesita ser backupeado, ¿cierto? ¿Cómo gestiono una política de backup en la nube? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hago que este mismo procedimiento que voy a hacer en este momento aplique también para mis servidores on-premises? O sea, para mis servidores que están en mi centro de datos local. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de backupear cosas arriba, sino también tengo servidores abajo, pero no tengo dónde guardar los backups. Entonces vamos a ver ese escenario también utilizando Windows Azure. Lo único que yo voy a hacer es voy a regresar a mi panel y en mi panel voy a ir en la sección izquierda a la opción que dice servicios de recuperación. ¿Ok? Y en servicios de recuperación yo voy a crear un nuevo baúl de recuperación. Ahora, les quería anunciar también un feature nuevo, que es que a partir de ahora es posible también hacer site recovery de VMware. O sea, si tienen ambientes virtualizados en VMware y quieren, por ejemplo, hacer site recovery de VMware hacia otro centro de datos contingente, ya lo pueden hacer con Azure a través de este mismo servicio. Acá tenemos dos servicios. El primero dice
Site Recovery, que es justo para hacer recuperación ya sea de Hyper-V o de VMware, y el segundo que dice servicios de copia de seguridad. Entonces yo le voy a poner copia de seguridad para este escenario, creación rápida, y le voy a poner un nombre a ese baúl que se va a llamar Demo Perú. ¿Ok? Ahora, tengo 19 regiones en Azure disponibles. ¿Cuál región debería utilizar? La más próxima, o sea, Brasil. ¿Ah? Podría ser, la lógica dice que sí, debería usar Brasil, pero fíjense que no. El Perú es un caso particular, porque las conexiones de red de Perú salen por Miami. Entonces, lo más cercano para Perú en latencia es Estados Unidos. Pero si tienen un centro de datos en Brasil, es bueno siempre y cuando tengan conexión dedicada con el anillo sudamericano. En ese caso sí van a tener menor latencia en Brasil. Pero si no, por defecto, todas las conexiones en Perú tienen menor latencia en Estados Unidos. ¿Ok? Sin embargo, mi servidor está en Estados Unidos. ¿Mi backup debería estar en el mismo centro de datos? Nunca. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es lo vamos a meter en un lugar lo suficientemente lejano. ¿Qué les parece si vamos al oeste de Europa o al Japón occidental? ¿No? Vamos a meterlo al Japón occidental y vamos a crear el almacén. Barrigo. Con eso acabo de crear un servidor de backups. Y ese servidor de backups, la ventaja es que me genera un agente. Si yo entro al servicio que acabo de crear, lo primero que debo decir es... Este no es. Vamos abajito. Vamos a esperar que quede el site de recuperación. Lo primero que debemos decir es cuál va a ser el cliente que vamos a instalar, el agente que se va a configurar en el servidor para que estos backups sean automatizados. Entonces, mientras se crea esto, vamos a ir avanzando en paralelo, porque esto tarda un par de minutos para no perder el tiempo, en algo bien interesante también, que es, vamos a ir al inicio, examinar todo. Que es, una de las cosas que había hablado Luca es, necesitamos autoescalar, ¿cierto? Necesitamos que el poder de cómputo sea equivalente a la demanda de cómputo de los usuarios. Debemos de comenzar a olvidarnos del hecho de que si es que, por ejemplo, compro un servidor en este momento, tengo que pensar cuál va a ser la demanda de acá a 5 años, ¿cierto? Porque es el ciclo de vida útil. Entonces yo estoy comprando mi consumo de acá a 5 años. Sin embargo, en la nube, la idea es que esto sea elástico, como comentó Luca. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a establecer una regla súper interesante que me ayude a hacer que este proceso sea automatizado y que nunca más tenga que dimensionar. ¿Sabes qué? Quiero que le pongas un BitLocker. ¿Saben qué es el BitLocker? Sí, la mayoría sí saben. Lo que no saben es una tecnología que creó Microsoft para poder, para poder cifrar, porque encriptar es una palabra incorrecta, para poder cifrar la información, pero no a nivel de software, sino a nivel de hardware. Significa que automáticamente, si esa unidad es sustraída e ingresada en un hardware nuevo, automáticamente la unidad es bloqueada porque es un hardware no reconocido. Entonces, el password que necesitamos me va a permitir desbloquear esa unidad para poderla montar en cualquier otro lugar. Y la vamos a guardar. Yo le voy a poner que lo genere automáticamente y lo voy a guardar en cualquier lugar de mi PC porque es una demo y no me importa. Así que, finalizar. Eso es todo para configurar. El último paso, para ya tener configurado un backup, porque se han dado cuenta, estamos haciendo un backup, creando un servidor con Windows Server, con SQL, y lo estamos haciendo en minutos. Incluso le hemos dado alta disponibilidad. El último paso que necesitamos hacer es decirle cada cuánto quiero que se guarden las copias. Entonces, para decirle cada cuánto se graban las copias, lo único que hago es lo siguiente. Voy a poner schedule backup, que lo único que hace es programar un backup. Añado elementos y los elementos son las unidades. Voy a backupear el disco C, voy a backupear el disco D. ¿Ok? Disco C, disco D. Puedo incluso backupear solamente ciertas carpetas de la unidad si yo deseo. Le doy clic OK. Y finalmente establezco a qué hora y qué días y cuántas veces se va a hacer. Y acá otro anuncio importante que seguramente no lo conocían muchos. Nuestra política de retención se ha extendido, antes era 1 año y ahora se ha extendido a 99 años. Imagínense retener data por 99 años.
Y no solo eso, antes teníamos 7.2 teras como tope para hacer backups. Ahora ¿saben cuánto es? 72 teras por backup, por imagen. ¿Y saben hasta cuánto pueden llegar en un backup si lo guardan directamente en storage? Hasta 500 teras. Imagínense ese poder de almacenamiento disponible para ustedes con un clic. Lo único que yo hago es siguiente, finalmente. Bueno, nuevamente, vendida mi alma y Creating Backup Schedule. Eso es todo. Me despreocupo por todo porque ya se estableció el backup y esto automáticamente va a generar backups y no va a depender de la intervención de ninguna persona. ¿Ok? Eso es todo. Entonces hemos visto...